Hola, muy buenos días. Hola, profe. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Quiero. Bien, voy a invitarles allí donde están que por favor inclinemos el rostro y vamos a orar para dar comienzo a la actividad académica de esta mañana. Querido y bondadoso Jesús, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Y queremos, Señor, colocar en tus manos a cada uno de los estudiantes de las familias de grado séptimo, que puedas bendecirles, que puedas guardarles. Y también, Señor, oramos por la situación que vive nuestro municipio a nivel de salud. Oramos, Señor, por el personal médico de salud que hay allí en el hospital, que trabaja minuto tras minuto. Y sabemos, Señor, que ellos están en un alto riesgo. Oramos para que tú, Señor, les protejas y les guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a llamar a lista para no perder nuestro hábito. Se le va a pedir que por favor conteste. 19. Cristian Albornoz. Presente. Michael Archila. Álvaro Bastos. Juan Sebastián Colina. Presente. César Farinango. Presente, profe. Michelle Gómez. Presente. Dana Guerrero. Kevin Higuera. Dana Jiménez. Juan Camilo Jiménez. Juan Camilo Leal. Sebastián Leal. Maldonado Juan. Laura Merchan. Presente. Davinson
Otavalo, Presente. Daniel Quintero, Presente. Brian Ramírez, Laura Rivera, Sharif Rocha, Julián Rodríguez, Andrés Sáez, Presente. Valery Sierra, Talero Juan Andrés, Presente. Juan Pablo, Jefferson Valencia, Karen Valencia, Gabriela Valencia, Sheila no llegó, Dana Guerrero tampoco, Kevin Higuera, nada, Dana Jiménez, tampoco, Sebastián Leal, nada. Juan Camilo Leal, Señor. Presente. Presente. ok, gracias. Juan Camilo Jiménez, Presente. Juan Camilo, según vi, usted me cambió el usuario de Classroom. Brian, nada. Julián Rodríguez, Jefferson y Karen Valencia. Es Juan Camilo, por favor organiza nuevamente tu login porque estás entrando mal y ya notificamos desde varias materias. Bien, entonces en nuestra última clase, que fue una clase extra que realizamos el día jueves para dar continuidad a las exposiciones que teníamos pendientes, la gran mayoría concluyó el proceso. Sin embargo, hay algunos que no terminaron o que no estuvieron y por ende están pendientes de este aspecto. Vea, Camilo, así apareces, Camilo, y si no supiéramos que eres de tal apellido, de tal, entonces no es igual que tus compañeros que están logueados con nombres y apellidos. Recuerda que eso es una instrucción que se debe mantener. No la cambiamos hoy y mañana entonces vuelvo y la quito. No, debe permanecer hasta que termine
el año escolar. Entonces nos quedaron 2 pendientes porque no estuvieron en la clase del jueves, que es Kevin y que es Camilo justamente, junto con sus grupos, y además hay otros que no han entregado, es decir, no entregaron nada y que ya tienen asignado 0, como Archila, como Bastos, como Dana Guerrero, como el señor Hernández David, como Dana Jiménez, como Brian Ramírez, y hay otros que ya expusieron sus grupos, pero ustedes no estuvieron presentes el día de la exposición, como Laura Rivera, como Julián Rodríguez y Jefferson Valencia. Sus compañeros expusieron y ustedes no estuvieron, pues, para acompañar la exposición de sus compañeros. Por lo tanto, tienen la nota de la presentación, pero no la nota de la sustentación. Lo que les falta es sustentar. Y también está Karen Valencia, que tampoco, pues, su grupo ha entregado nada. Entonces ahí están pendientes. Entonces pregunto, ¿cuándo podríamos realizar un encuentro que podamos dar terminación a esas exposiciones? Porque de lo contrario ustedes quedarán con la nota que tienen, 50 o 0. Ya dependerá de ustedes cuándo vamos a reunirnos para hacer esas exposiciones. Bueno, en la clase también del día jueves, con los que estuvimos en la exposición, se presentó un pequeño incidente y acordamos en esta mañana poder de manera general, también no todos los que están ahora estuvieron allá, pero sí los que estaban en esa clase están acá, así que personalmente manifestar que quizás no fue la manera adecuada como dimos respuesta a la madre de familia, y nos preocupa que pueda quedar esa impresión, así que queremos pedirles disculpas, especialmente a quienes estuvieron presentes en la clase, ellos saben quiénes son, por este aspecto. No sé si por allí esté la mami, que también había quedado hoy de estar al tanto para hacer su parte. Aló, sí, buenos días. Acércalo un poquito más, que no se escucha mucho. ¿Aló? Ahora sí. Te escuchamos. Buenos días, chicos. Pues ahora con la mamá de papá y la familia. Este día pues vamos a saludarlos. Pues la verdad no fue la intención ni el profe ni mía de que pasara esta circunstancia. Desde mi parte pedirle a todos disculpas, pues no era el momento, chicos, de dar disculpas, entonces hablamos con el profesor
ya se arreglaron las cosas, igual tampoco fue con unos clientes de pronto, ay, que la mamá de Juan Pablo y Juan Andrés y el profesor están peleando y están discutiendo y se pusieron, no. Entonces por eso me estoy presentando hoy para decirle que nosotros con el profesor ya hablamos, fue un malentendido, pero ya todo se solucionó. Entonces chicos, les pido disculpa a todos y pues muchas gracias por escucharnos. Bien, agradecemos. Gracias por este gesto, que es parte justamente de los procesos que se hablan hoy en día de solución de conflictos. Si hay un impasse, si hay alguna dificultad, siempre hay que dialogar. Y obviamente cuando ocurren en estos casos que involucran a terceros, es decir, que se hace de manera pública, pues también nos corresponde entonces pedir las excusas públicamente. Así que como ella lo ha hecho, personalmente también, pues quizás en el momento nos alteramos, nos dejamos llevar por las circunstancias, pero pues son los gajes del oficio. No es que estemos en contra de ningún estudiante o de ningún padre de familia. Por lo tanto, como ella lo decía, lo mencionaba, ya hablamos, ya dialogamos y mediamos y nos pusimos de acuerdo para que hoy todos pudieran pues entender también que detrás de cámaras suceden muchas cosas y que apoyan el proceso educativo. Así que para todos, que esto también les sirva a ustedes para aprender y para mediar en sus futuros conflictos que puedan presentarse. Bueno, pues me despido chicos, sigan en su clase y que estén muy feliz día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, chicos, los que están pendientes de las exposiciones, pues quedamos para generar una clase extra. Si ustedes no me dicen para cuándo, yo les genero la fecha y les estaría pues anunciando la próxima clase, justamente qué día les queda de opción. Porque ahora necesitamos entrar al siguiente tema, que es la conquista de América, y allí tenemos pues bastante material para trabajar y solo nos quedan esta clase y la siguiente de manera oficial para trabajar la temática, porque ya las siguientes 2 semanas estaríamos en actividades de cierre de periodo, los exámenes, y entonces por allí tendríamos que montar también la clase de los que no presentaron en tiempos y demás. Entonces están todos estos aspectos. Así que entonces vámonos con la temática del día de hoy. Esta temática pues no es que sea nueva del todo para ustedes. Desde que venimos estudiando, desde la primaria, básicamente por allí segundo de primaria, tercero de primaria, se nos ha venido hablando acerca de lo que ha sido la conquista de América. Y recientemente hemos estado conmemorando algunas fechas que van en relación con lo que fue el proceso de independencia de nuestra república, es decir, salir de esa conquista, de ese proceso colonizador. Entonces, pues vemos que no es un tema que sea nuevo como tal allí, sino que hay algunos aspectos que hay que recordar, que hay que volver a estudiar y que hay que enriquecer. Algunos, en definitiva, tal vez no los hayamos abordado y por eso se ve nuevamente la temática para volverlos a trabajar. Entonces, ¿qué fue la conquista de América? La conquista de América se produce a partir de un viaje que realiza un explorador europeo llamado Cristóbal Colón. Él sale de Europa con rumbo a la India. Ese era su pensado, esa fue su propuesta que le hizo a varios reinos europeos. Inclusive al mismo Papa le dijo que él podía conseguir otro camino para llegar a la India y llevar esas riquezas. A los reyes de Venecia les hizo la propuesta y ninguno de ellos la financió. Finalmente fue hasta los reyes católicos en España
Y estos, lo que fue Fernando e Isabel, entonces decidieron patrocinar ese viaje de exploración por el mundo para conseguir esa ruta comercial. Y así es entonces que se da este proceso de conquista de América, dado que es el 12 de octubre de 1492, entonces Colón arriba a las primeras islas de ese nuevo mundo, de ese nuevo continente, que para él en ese momento y quizás durante toda su vida creyó haber llegado a las Indias, es decir, a las tierras orientales, pero realmente fue mucho más adelante que se estableció que no había llegado a las tierras de la India como se pensaba, sino que era un nuevo territorio. Aquí vemos en esta imagen entonces la llegada ya de algunos nativos a la corte española, porque justamente es lo que ocurrió después del arribo de Colón a América. Pasa algún tiempo en América y de regreso envían entonces los barcos llenos de muestras de lo que había, de la riqueza de este territorio, y dentro de eso entonces envían también a algunos nativos, a algunos pobladores, a algunos indígenas de los habitantes originarios de América para ser conocidos por la corona, y justamente eso es lo que más adelante le da algunos privilegios a estos pobladores cuando los colonizadores empiezan a explotarlos. Entonces la corona saca leyes para protegerlos, para resguardarlos, porque ya les conocía de cerca. Entonces, para nadie es un secreto que el mayor éxito que se tuvo en España fue justamente el hacerse el dueño del Nuevo Mundo, es decir, ellos tienen la adjudicación de haber descubierto un nuevo continente, porque para ese momento de la historia el mundo conocido era Asia, era Europa y era África. Eso era todo el mundo para ese momento, y esas eran las fronteras que se tenían hasta ese momento. De hecho, habían leyendas que decían que si se alejaba demasiado en las aguas del océano Atlántico se podía salir y podía llegar al fin del mundo y caerse, porque pues en parte también estaba la teoría de la tierra plana, es decir, de que no era un globo como lo estaba planteando Cristóbal Colón en ese momento, sino que al ser plana entonces tenía unos límites, y si se excedían esos límites, o bien podría ser devorado por un gran monstruo que se encontraba en los confines de la tierra, o se podían los barcos salir y caer en unos abismos allí. Entonces eran las teorías, por eso entonces había eso. Pero justamente entonces esto empieza a cambiar. Nótese que allí hay un impacto en el cambio de ideas, en el cambio de la geopolítica, porque ahora se llega a estos nuevos territorios. Y los reyes católicos se les conoce así porque su religión era el catolicismo. Ellos acababan de librar una guerra de 800 años con los árabes, con los moros, con la invasión árabe en España, y habían logrado la victoria. Entonces por eso se establecía o se les conocía a los reyes de España como los reyes católicos. Y ellos establecieron entonces un acuerdo entre los reinos, porque España no era un solo reino, sino que tenía varios reinos. Entonces el reino de Aragón y el reino de Sevilla se unieron inicialmente para conformar entonces los reinos católicos. Luego se unieron otros reinos como el de Andalucía y otros que estaban por allí, y el único reino de la península ibérica que no se unió en esa alianza que se estaba haciendo estratégicamente fue el reino de Portugal, que hasta hoy en día pues sabemos que quedó de manera independiente. Y entonces tenemos hoy dos países, España de un lado
con los reinos católicos que se unieron, y del otro lado tenemos el país de Portugal, que es lo que era en ese momento entonces el reino de Portugal. Así que la historia tiene este registro de estas dos casas reales que se unen. La casa de Castilla, la corona de Castilla con Isabel I, y el reino de Aragón con Fernando II. Esos dos nombres son principalmente importantes, hay que tenerlos, porque la reina Isabel es la que vende las joyas de la corona o las que pone el dinero para que Colón pueda financiar entonces el viaje de exploración. Y su esposo pues era el rey Fernando. De esa manera fue que se hizo la alianza, un matrimonio entre las dos casas reales hizo que los reinos se unieran, y a partir de allí entonces empieza ese proceso de unificación. Pero la llegada de los europeos ahora a América, ellos creían ser los descubridores de América, ellos creían ser los primeros habitantes en llegar a estas tierras, pero obviamente cuando llegaron encontraron que en América ya existían pobladores. ¿Y de dónde habían salido estos pobladores? Bueno, si nosotros estudiamos la explicación tradicional, la más aceptada, la más difundida, no desde el concepto bíblico, sino desde el concepto histórico. Entonces, en la historia se nos dice que el hombre ha viajado a través del mundo para hacer asentamientos, y ha logrado eso en diferentes momentos. Así que los pobladores de América ingresaron por el estrecho de Bering, es decir, por la parte norte de América, viniendo del continente asiático, y de esa manera entonces ingresaron para poblar el territorio americano, provenientes. Eso ocurrió alrededor de acuerdo con la historia oficial, 14.000 años antes de Cristo. Por eso les decía que no en el contexto de la Biblia, porque en el contexto de la Biblia la historia solo tiene 6.000 años y esto estaría excediendo. Entonces esto es de acuerdo a las ciencias sociales, a las ciencias históricas, que están también en relación con la teoría de la evolución. Es decir, mientras el hombre iba evolucionando, se iba desplazando de África, como ya vimos por allí en un proceso, y pasó entonces a Asia, y de Asia finalmente entonces se traslada a América. Los últimos estudios que se han realizado en el territorio americano con las evidencias antropológicas, es decir, con los huesos o las momias encontradas, se han encontrado que los pobladores más antiguos debieron haber ingresado a América alrededor de los 14.000 años antes de Cristo. Y de hecho, hace pocas semanas se hizo un hallazgo en México, donde México, recuerde que está a esta altura, en las penínsulas de Yucatán y todo eso. Entonces por acá se hizo un hallazgo, y el resultado de esos hallazgos, de la prueba de carbono que se le realiza, pues determina que ese poblador o esa persona debió vivir alrededor de 22.000 años atrás en la historia. Eso entonces pone que los habitantes del continente americano pues debieron llegar antes de la fecha oficial establecida en la historia para su llegada para poblar América. Entonces son los elementos que tenemos así. Así que cuando llegan los europeos, hacía mucho rato que América había sido descubierta, había pasado mucho tiempo en que América había sido poblada, y de hecho los europeos encuentran 3 grandes culturas arraigadas en América. No porque fueran las únicas, había muchas otras, solo que estas se podían medir en identidad, en administración, con los pueblos europeos. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a la capital azteca, a Tenochtitlán, entonces ve que esta ciudad es tan hermosa, tan adelantada tecnológicamente como la misma Roma, que ya estaba perdiendo su gloria en Europa. Cuando Pizarro llega al Perú
y alcanza lo que hoy llamamos las ruinas de Machu Picchu, también ve entonces el desarrollo tecnológico de este imperio allí de los incas, y entonces ve que son culturas avanzadas que desarrollaron inclusive la escritura. Los mayas desarrollaron los calendarios, muy famosos por las profecías mayas. Entonces vemos que tuvieron grandes adelantos que los equiparan a los pueblos europeos. Sin embargo, cuando Colón estaba llegando, pues pensaban que eran sencillamente pobladores con pocos conocimientos, con poco desarrollo, con poco avance tecnológico. Pero lo que tenemos hoy en día de América es que fue un continente rico, con culturas y civilizaciones muy influyentes en América, y con algunos otros culturas y civilizaciones antiguas. Entonces Colón encuentra el territorio americano alrededor de la última década del siglo XV, que es 1490 en adelante, la última década del siglo XV. Hay que recordar que los siglos se cuentan entonces los dos primeros años de la fecha 1400, entonces es todo el siglo XV hasta llegar a 1499. Entonces, al llegar allí, como les decía al inicio, pues él pensaba ir hacia la India, hacia China, y así elaborar una ruta más cercana que le llevara directamente a los europeos, especialmente a los españoles, las especias, las telas finas y preciosas de la India, de la China, la seda, porque hasta ese momento solo existían dos rutas: o a través de el Mediterráneo y seguir la ruta de la seda hasta alcanzar la India y posteriormente la China, o la ruta que dominaba Portugal, que era a través de bordear el continente africano hasta llegar a India y China. Por lo tanto, entonces encontrar una ruta diferente era una buena alternativa, porque nadie la dominaba, nadie la conocía, y esa fue una de las propuestas que usó entonces Colón para convencer a los reyes católicos, y por eso ellos la financiaron, porque si esta ruta resultaba ser cierta, ellos tendrían ventaja, ahorrarían recursos, tiempo en seguir largas rutas y con bastantes dificultades, simplemente llegando de manera directa. Una vez que Colón se estableció aquí en América, pues empiezan el viaje de muchos otros pobladores, de muchos otros exploradores, de muchos otros conquistadores, como los conocimos después, y dentro de ellos vino uno conocido como Américo Vespucio. Américo Vespucio vino también en parte porque la corona desconfiaba de Colón. ¿Y por qué la corona de los reyes católicos desconfiaban de Colón? Ellos habían hecho un pacto, un acuerdo inicialmente, en el cual a Colón se le daba el título de almirante y se le daba la quinta parte de los territorios explorados en ese nuevo continente. Y Colón, de regreso, cuando regresó a España, no llegó directamente a España, sino que pasó primero por Portugal, y eso ya creó una desconfianza en la corte española. Entonces ellos lo que hicieron fue, a partir del siguiente viaje, entonces ponerle como un policía a Colón para que lo vigilara y supervisara, y dentro de esos vino entonces Américo Vespucio, que era un cartógrafo. No sé si recuerden las clases de cartografía que vimos en el primer periodo, donde hablábamos justamente de cómo se diseñaron los mapas. Entonces Américo Vespucio, ellos hacían mapas, ¿no? Él vino para dibujar el mapa de las nuevas tierras americanas, y cuando él genera el mapa, pues definitivamente queda bien sentado que esas tierras no se parecían al mapa de la India ni al mapa de la China que ya conocían los europeos, sino que definitivamente esto eran unas
unas tierras nuevas por explorar y se le da el nombre de el Nuevo Mundo. Y posteriormente, entonces, cuando se le da el nombre al continente, porque el apodo que le quedó fue Nuevo Mundo, cuando le dan el nombre, pues no le dan el nombre de Colón, que había sido el descubridor, entre comillas, sino que le dan el nombre de América, en honor a Américo Vespucio, que había desarrollado pues el mapa de ese territorio. Entonces se lleva todas las credenciales, todo el crédito a Américo Vespucio. Lo que al confirmarse que definitivamente era un territorio nuevo, que nadie en el viejo mundo dominaba, destapa el hambre de poder, de riqueza en España. Y ya no solo era la corona los que querían llegar a estos nuevos territorios, sino que muchos otros quisieron venir aquí, y es así como entonces llegan algunos conquistadores que fueron sanguinarios. ¿Por qué? Porque muchos de esos conquistadores habían sido prisioneros o eran condenados, sicarios, si usamos un término moderno, que vinieron a América, y entonces su único interés era hacer riqueza, ganar, y si veían algo que brillaba, eso les interesaba porque estaban acostumbrados a la riqueza, al oro, a las piedras preciosas, y fue lo que vinieron a hacer. Por eso vemos entonces en el desarrollo, en el proceso colonial, que hubo una explotación desmedida de los territorios y de los pobladores originarios de América por conseguir la riqueza de sus tierras y llevarlas a España o a Europa a través de los otros. Esos son los elementos que tenemos para compartirles hasta este momento. Entonces, queremos también que ustedes puedan desarrollar un ejercicio para complementar la temática. Es un taller que está propuesto en aquí, donde es aquí. Entonces, aquí les he dejado justamente debajo de la presentación de la clase de hoy, la conquista de América, les he cargado también la actividad que ya pueden ustedes accesar allí desde su casa, donde dice Taller de Exploración Europea del Mundo. Y aquí está el cuestionario, son 10 preguntas, y está las páginas del libro que usarían ustedes para responder esas 10 preguntas y poder hacer la entrega de esa tarea. Entonces se nos habla de esa exploración del mundo, cuáles fueron esas causas que trajeron a los españoles por aquí, qué avances se habían desarrollado en el mundo europeo que facilitaron pues la conquista de América. También tenemos entonces cómo fue que Portugal se une a ese proceso ahora de colonización de América, porque no va a dejar que España le saque toda la ventaja, sino que también va a sacar, dada la información que le entregó Colón cuando regresó. Entonces se les despertó también la intención de llegar aquí. Mire, aquí está la ruta que era la que se seguía para llegar a la India. Entonces, desde España bordeaban toda África y llegaban a la India. Entonces llegar del otro lado, es decir, ellos pensaban llegar a través del Atlántico y llegar así de manera directa, pero ellos no sabían que de por medio había un obstáculo que se llamaba Nuevo Mundo en ese momento para ellos, y para nosotros América. Entonces eso generó todo este cambio que se da aquí. Y aquí entonces, ¿cómo es que se da ese proceso de los españoles en América y todos los viajes que realiza Colón para asentar todo el descubrimiento de América? Otros exploradores, entre los cuales pues está
europeos, tanto de un lado como del otro, y aquí también se menciona Américo Vespucio, que es uno de esos exploradores que vienen a América. Ahí está el mapa de los viajes de Colón. Aquí vemos entonces cómo es el proceso de conquista y cuáles son los aspectos. Nótese que hay 3 aspectos que se dieron a lo largo de la conquista. Luego se nos habla de las 3 etapas en las cuales se desarrolla la conquista, porque inicia en un sector, luego se traslada al otro y luego a las tierras más alejadas. Cómo se dio la conquista de México, de lo que tiene que ver con la cultura maya y azteca. Entonces es lo que está involucrado aquí. Y la última, entonces tiene lo que ver con la conquista del Perú, donde Francisco Pizarro pues llega a los territorios de Tiwanaco, de Machu Picchu, que eran los centros de poder del Imperio Inca. Entonces, como Manco Cápac, el líder inca, enfrenta a Pizarro y todas esas cosas están ahí. Entonces las 10 preguntas giran en torno a esto. Y entonces la próxima clase les daré a conocer otros detalles y dejaríamos otra actividad para reforzar estos conocimientos. ¿Preguntas? Ajá. Señora. Cuando ahora el nuevo continente fue que empezaron a aparecer los piratas. Ahí se proliferan, pero ya existían en el mundo de la navegación antigua, ya existían los piratas. Gracias. De hecho, hoy en día están acusando a Estados Unidos por ser pirata, porque acaba de decomisar 4 barcos petroleros en alta mar, en aguas internacionales, y eso era lo que hacían los piratas. Bueno, entonces eso les dejaríamos aquí para que ustedes puedan empezar a explorar, preparen. ¿Quién más está por ahí? No veo sino 3. Dana Jiménez, ¿me escuchas? Bueno, no contesta. Entonces, eso sería ya como habíamos dicho, para los que están pendientes con lo de las presentaciones del tema anterior, pues tienen 8 días para ponerse de acuerdo para cuándo, y si no yo les fijaré una fecha y se someten a eso, y si no, pues les queda la nota que ya tienen establecida. En el caso de los que entregaron, pues tienen ese 50, y los que no tendrán pues el 0. Listo, deseamos un feliz día, el Señor les bendiga, que tengan una feliz mañana.